Lunes, dirección La Moneda, nos acompaña Colomba Aijos, Macarena Román, bienvenidas nuevamente. Oye, en la recta final no queda nada, quedan menos de 3 semanas para esta segunda vuelta, 14 de diciembre, y comenzamos de inmediato con Colomba. Hubo una reunión de José Antonio Kast con parte del Partido Demócratas. Después vamos a hablar del ministro de Justicia de El Salvador. ¿Pero qué pasó con Demócratas? Hubo varias reuniones, pero para partir justamente hoy día del candidato presidencial José Antonio Kast a las 8:45 de la mañana, una reunión de 2 horas y cuarto aproximadamente, donde participaron 10 militantes de Demócratas. Esto pese a que la semana pasada habían tenido justamente este Consejo General para evaluar si iban a apoyar a Janet Jara o a José Antonio Kast. Finalmente no hay un apoyo explícito a José Antonio Kast, pero como sí partido, pero sí en el comunicado y luego también del Consejo General indican que no les gustaría la continuidad de este gobierno con la candidatura de Janet Jara, así que por lo menos 10 militantes participaron, entre ellos, por ejemplo, la presidenta de este partido, la senadora Jimena Rincón, también Jorge Tarú, ex embajador relevante de ese conglomerado, que finalmente tuvo varias coincidencias en la reunión. Se abordaron temas de seguridad, deportes, vivienda, entre muchos temas importantes que están en el programa del candidato presidencial. Colomba, siempre sabemos que hay una cosa que se dice públicamente y otra cosa es lo que logramos reportear ahí en off con los distintos comandos, con los distintos partidos, y en ese sentido, a ver, ya se había adelantado Maldonado integrándose al equipo de seguridad, que eso igual era llamativo porque como que se les desordenó un poco, pues se adelantó. Ya, ok. Pero, ¿qué es lo que te dicen tus fuentes en diversos lugares sin identificarlas? Bueno, ¿qué pasa con Demócratas? Efectivamente había sido una reunión muy provechosa donde se conversaron de todos estos temas. Pero ¿quién vota por quién? Queremos saber quién vota por quién. Salieron todos muy contentos porque por lo menos en Demócratas los que estaban en esa reunión dijeron que José Antonio Kast era una persona muy prudente, muy sensata, y esto es diferente y hay que tener en cuenta. Son ahora porque cuando apoyaban a Evelyn Matei. Exactamente, que antiguamente quizás no hubieran apoyado al candidato del Partido Republicano, pero hoy lo que se espera, tanto las voces del comando José Antonio Kast. Yo digo, no solamente, tú me dices, hace años, en la pasada jamás, pero, o sea, cuando estaban apoyando ahora a Evelyn Matei eran súper duros con Kast. Exactamente, pero esa dureza, podríamos decir, queda atrás y al igual que Chile Vamos, no se incorporan al equipo programático porque ya queda mucho tiempo para perfilar y terminar de zanjar el programa, las propuestas que se van a incorporar, pero sí por lo menos podría eventualmente, y dicen, lo más probable es que después de esta reunión haya un apoyo explícito de Demócratas al candidato presidencial como partido, y que esa reunión, de hecho, bueno, que se sostuvo hoy día, pero ese apoyo explícito se podría incluso dar a través de un punto de prensa, dicen voces del comando, tanto del candidato José Antonio Kast como también voces en Demócratas. Ahora, esto, según lo que yo he reporteado, no sé si significaría un quiebre del partido, pero significaría igual una división, porque no están todos en Demócratas alineados de la misma manera. No sé si le darán el apoyo, pero como con libertad de acción también para algunos. Esa podría ser una opción porque efectivamente ya varios se han pronunciado en contra de algunas propuestas del candidato presidencial José Antonio Kast. Hartos tienen sus reparos de esa candidatura y se vio también en el Consejo General de la semana pasada. Es como también personas relevantes de ese partido prefirieron quizás abstenerse a un voto entre la candidata del oficialismo, Janet Jara, como Johanna Pérez, y José Antonio Kast, como Johanna Pérez, que también tenía sus reparos y lo dijo también en el Consejo General de lo que puede significar quizás un retroceso para las mujeres o también esta duda que siempre se dio por este recorte presupuestario de los $6.000 millones. No tenemos ahora ni en on ni en off nadie de Demócratas que haya dicho, igual es un partido chiquitito con respeto, pero no tenemos nadie que haya dicho que va a votar por Jara. En on nadie lo ha dicho. Sí que van a votar algunos por Kast, pero ¿sabemos de algunos que vayan a anular? Eso todavía se está en conversación y por lo menos en ON no han querido dar ese pronunciamiento, pero sí de todas maneras en OFF, en el comando hay personas relevantes que van a anular. ¿Quiénes? Por ejemplo, se habla, bueno, la semana pasada, que no es parte del partido, pero la semana pasada hablaba Ignacio Walker sobre anular, y podríamos también decir que Matías Walker sería también una de esas personas que va a votar en blanco, o sea, que también no va a elegir anular. Anular, exactamente. Vamos a ver cuándo lo anuncia. No va a elegir ninguna de las dos opciones. Hay que ver de todas maneras cuándo lo anuncia y así también, por ejemplo, cuál va a ser la postura de la diputada Johanna Pérez, que también fue reelecta, así que también va a ser importante cuál va a ser la posición que ella pueda tomar, pero por lo menos es que tras esta reunión hubo bastante coincidencia e incluso
yendo y proyectando un eventual gobierno del candidato José Antonio Kast a partir de marzo, no se descarta la incorporación de demócratas, de figuras de demócratas al eventual gobierno. Y eso es algo de demócratas, pero también desde el Partido Republicano. El Partido Republicano ha sido enfático en señalar que cualquier persona que se quiera incorporar a el eventual gobierno podría, las puertas están abiertas, digamos. Vamos al ministro de Justicia de El Salvador para que pasemos luego a Macarena. Bueno, y hoy día también estaba presente en nuestro país en un conversatorio, en un foro que realizó la Universidad de San Sebastián justamente para conversar sobre el sistema carcelario de nuestro país y también ejemplos de Latinoamérica. Estaba participando entonces el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, un viejo conocido, ya podríamos decir, para el Partido Republicano, porque en mayo del año pasado había viajado José Antonio Kast también junto a sus equipos, Arturo Esquella, entre las personas que fueron a El Salvador a ver cómo funciona el SECOT, ¿no es cierto?, la cárcel, la mega cárcel de alta seguridad en ese país. Habían recogido en ese momento experiencias sobre el ministro de Seguridad y Justicia, pero hoy ya estas experiencias se concretaron, se traspasaron también en una reunión de no seguridad. Imágenes. No hubo imágenes, no quisieron compartir las imágenes desde el Partido Republicano. Estuvimos desde temprano, hay que decirlo también, la prensa estuvo desde muy temprano en el Partido Republicano a la espera, a la llegada del ministro, sin embargo no quisieron compartir imágenes y también la llegada fue bastante secreta, es decir, la prensa tuvo que hacer ingreso al partido. Tengo una tesis al respecto que he reporteado que tiene que ver con que como en la primera, bueno, en esta segunda vuelta tiene que correrse más al centro, requiere de más apoyo más al centro. José Antonio Kast, Bukele no es el mejor aliado, para otros sí, porque tiene una popularidad altísima aquí en Chile y en todo el mundo, Nayib Bukele, pero que otros creen que el énfasis fue mejor Giorgia Meloni, que es una derecha también dura, pero mucho más pragmática y que ha sorprendido a muchos y que eso les gustaba más como referencia. Bueno, lo dejo ahí y nos pasamos rápidamente a doña Macarena Román. ¿Qué pasa con la estrategia en el comando de Jara? Porque tuvieron una semana, más allá de lo que ellos digan en público, fatal. O sea, que lo de Darío Quiroga, después lo del cantante urbano, que tuvieron que cambiarlo recién nombrado. ¿Cómo ha estado la cosa? Balbi el chamaco. Balbi Así el chamaco, el cantante urbano que duró menos de 5 horas y ya le estoy dando mucho tiempo dentro del comando como embajador. Dejando eso de lado, sin embargo, al interior del comando lo que se estima es que fue una buena semana. Chuta. Al parecer, ese análisis se hace a raíz... nadie lo compara, se dicen de la boca para afuera y no les puedo creer que piensen que fue una buena semana. Y claro que lo piensan, porque en off claramente también son parte de los análisis que hacen. ¿Por qué? Porque pudieron poner sobre la mesa el debate sobre la ausencia o no compromiso que ha ejercido José Antonio Kast en torno al debate y ahí ponerlo entre la espada y la pared. Es el análisis que hacen, obviamente, pero eso desde... es lo que dicen que piensan. Claro, eso es lo que dicen que piensan. O van a mantener claramente ese mensaje, de alguna forma emplazando, ¿cierto?, a José Antonio Kast. Todo esto haciendo un análisis también, Mónica Colomba, con que José Antonio Kast, al asistir a un debate televisivo, por ejemplo, podría perder votos más que ganar votos. Lo mismo que la candidata Janet Jara. En el fondo, arriesgarse a aquello es correr el riesgo de perder algún voto o algún adherente o meter las patas, por así decirlo, en ciertos puntos. Y por lo mismo Janet Jara, como tiene que ir a buscar más votos que los que hasta ahora consideramos, o el análisis que se ha hecho, debiese buscar José Antonio Kast, aquí quien tiene más que ganar que perder es Janet Jara en un debate. Ahora, es un clásico. En comparación a José Antonio Kast. El que va de atrás arriesga más y está más dispuesto a ir. De hecho, yo quisiera recordar que en el 2021 habíamos organizado un debate entre CNN Chile y nuestros primos acá de Chilevisión y José Antonio Kast confirmó y el entonces candidato Gabriel Boric no quiso. Y las posturas eran las inversas, uno criticando y el otro defendiendo su derecho a no asistir. Lo dejo ahí sobre la mesa. El punto, Mónica... Pero viene un debate. Claro, que viene, más que un debate, es un encuentro que es organizado por el Hogar de Cristo, que va a ser transmitido por Radio Cooperativa y que va a ser el primer encuentro cara a cara de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial. Este encuentro se va a llevar a cabo el día jueves, es presencial en la Radio Cooperativa y lo que se busca es hablar de vulnerabilidad y de pobreza. Y de hecho, José Antonio Kast dice, yo confirmé mi asistencia a esto y no a otros porque me interesa hablar de pobreza y de vulnerabilidad. En cambio, en otros debates más bien se va a dar el debate político, que él no quiere entrar en eso, sino que ha manifestado que prefiere estar desplegado. Por otro lado, también dentro del comando lo que se comenta es que la no asistencia, que ya lo confirmó José Antonio Kast, que no va a ir al programa Dos Caras de la Moneda, conducido por Mario Kreuzberger,
le podría jugar en contra, dicen al interior del comando de Janet Jara, por el hecho de decirle que no a don Francisco, una figura icónica al interior o al nivel nacional, ¿cierto? Eso es a lo que proyectan o a lo que esperan que pase en el comando de Janet Jara. ¿Eso será así o no? No lo sabemos, pero eso es a lo que aspiran. Sí, y ahora también deben haber evaluado riesgos, beneficios, y a veces no es necesariamente que tú lo vayas a hacer mal, igual no fue tan bien evaluado la vez pasada cuando fue a las caras de la moneda, versus Boric, que el presidente Boric, digo Boric entonces porque era candidato, que claro, a él le sirvió mucho, y algunos evalúan que en estas instancias le puede ir mejor a Jara que acá, no lo sé, pero bueno, debe ser parte de todas las evaluaciones, además que ellos dicen que están más desplegados en terreno. Mira, cada uno, dependiendo de la campaña y la elección, va cambiando en ambos sectores la decisión. Mónica, donde sí, eso, donde sí se van a encontrar va a ser al otro día también, el jueves en Cooperativa, claro. El viernes debiesen encontrarse en Teletón ahí con Mario Kreuzberger, quien lidera, por supuesto, ese proyecto a nivel nacional. Sí, pues y ahí como que va a estar el tema, y supongo, no van a, no dudo es que otro el contexto, no, claro. Y además que no van a haber críticas tampoco, no creo que Mario Kreuzberger haga ninguna crítica pública, no, porque no asistan. Vamos a ver, tal vez me equivoco y las hace, pero no creo. Y súper para decir con Colomba, ¿Quiroga sigue en algún rol o no? Porque formalmente no. Formalmente no sigue ningún rol. Darío Quiroga, para quienes no saben, cierto, era el coordinador estratégico de la campaña Janet Jara. Estuvo desde un principio hasta la semana pasada, cuando se dan a conocer videos de él criticando peyorativamente a Franco Parisi y a su hermana también Sandra Parisi. En ese contexto, Darío Quiroga fue, cierto, sacado de este comando, pero lo que sí sabemos es que está ayudando de alguna forma o aportando cuando se amerita desde su casa, desde la comodidad de su casa, también está aportando entonces a esta campaña. Es decir, no se fue del todo del comando. Ya, perfecto. Ahora, volvamos con José Antonio Cast. A todo esto estaba pensando por Franco Parisi y todo eso, que en Tele 13 Radio estuvo María Servini, pero estuvo antes... en Infinita. Si no estaba pensando, estuvo Pamela Giles y fue súper duro, dijo que se iba a dedicar a hacer la vida imposible en el Parlamento a José Antonio Cast, es lo que uno podría entender como un comienzo de perfilamiento que no va a ser fácil, como no lo hubiera sido fácil para nadie en el fondo, si es que llega la moneda, y si llegara Jara tampoco creo que lo tuviera muy fácil tampoco. Se reunió con Cecilia Morel. Y de hecho, Cecilia Morel, la ex primera dama, decía que no iba a ser fácil un eventual gobierno de José Antonio Cast, y es por eso que por convicción iban a apoyar al candidato del Partido Republicano, que llegó a eso de las 4:30 hoy día de la tarde a la casa de la ex primera dama, junto también José Antonio Cast con su señora, con Piedad Sola, ¿no es cierto?, donde se reunieron con algunos de los hijos. Estaba Cristóbal Piñera, también Sebastián Piñera y por supuesto Magdalena Piñera. Magdalena Piñera, que juega un rol importante en lo que son los liceos bicentenarios, algo que también afirma José Antonio Cast. Dice que él va a tomar medidas sobre esto, que va a finalmente hacer que estos liceos bicentenarios sigan funcionando para darle la libertad de educación a los estudiantes. Se tocó también el tema de primera infancia, pero más que nada más parecido a la política esto, nada más parecido, porque de haber criticado incluso por continuadora del gobierno de Piñera, Evelyn Matei, a la valoración de... pero esto es lo que pasa, pero bueno, sí, le pasó al Frente Amplio con el expresidente Lagos, y así. En fin. Y Mónica, y solo para hacer un punto también para el estallido social, José Antonio Cast fue bien crítico con Sebastián Piñera. Bueno, de hecho, en marzo de 2020 es cuando le envía esta carta al presidente Piñera en esa época y dice que el Partido Republicano se declara opositor al actual gobierno del expresidente Sebastián Piñera, así que de todas maneras habían diferencias. Ahora hay que reconocer que lo ayudó en su campaña, se puso a disposición de inmediato la campaña de Piñera José Antonio Cast, pero luego se declaró, como tú dices, oposición. Pero, por ejemplo, también de todas maneras habían declaraciones en 2018 de la entonces primera dama Cecilia Morel, que decía que de alguna manera a ella no le gustaban las sensibilidades que estaba representando en ese momento José Antonio Cast, y que de hecho esperaba que no se ampliaran esas sensibilidades, así como también incluso después de esa entrevista, que si no me equivoco había sido en la tercera, después en Mega, en una entrevista, el entonces presidente Sebastián Piñera dice: no puedo estar más de acuerdo con mi mujer. Y que también no estaba de acuerdo, o por lo menos decía que no era un buen camino finalmente. No, que y además está mucho más cercano, era su ministro Sichel, además que Sebastián Sichel, que postulaba también a la moneda, evidentemente. Súper interesante, recomiendo el libro de Paula Catena y de Gloria Faunde, Piñera en Jaque, en que sale todo este proceso de definición y de las candidaturas también del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Súper interesante. Bueno, y que de hecho en ese gobierno el primer ministro que apoyó públicamente al candidato José Antonio Cast también en esa época, en 2021, cuando ya se conoce, ¿no es cierto?, la segunda vuelta, fue el ministro de Educación
Raúl Figueroa, así que también hay ciertos guiños, pero de todas maneras incluye al piñerismo. El que declaró así como lo había hecho... muerto hoy día de nuevo otro más que... Bueno, de hecho, en Radio Chile David, Vamos. efectivamente, dijo que Chile Vamos murió cuando el expresidente Sebastián Piñera también falleció, así que también de declaraciones que siguen siendo contingentes por parte del exministro de Educación. Y también importante este apoyo finalmente que le brinda la familia Piñera Morel, porque incluso compartieron, como decía, temas de primera infancia, de los liceos bicentenarios, pero algo muy importante que también el candidato José Antonio Kast, y lo podemos ver como señales, que ha estado justamente junto a su esposa María Piedad Adriasola, y tras esa conversación dice pudieron compartir experiencias de Cecilia Morel como primera dama y de eventualmente Piedad Adriasola. Cuéntame algo, Colomba. ¿Reporteaste qué van a hacer con la figura de la primera? ¿En qué sentido? Porque siempre he dicho que va a volver a tener un rol preponderante, pero ¿a cabeza de fundaciones? A cabeza de fundaciones, también de museos, se habla de las mismas funciones que... O sea, se retrotrae. Exactamente, se retrotrae, se repone el rol de la primera dama. Lo cierto es que en el comando del candidato... Si es que llegan a la moneda. Exactamente, y es por eso que en el comando del candidato no han detallado los tecnicismos o cómo se puede, ¿no es cierto?, reponer el rol de la primera dama, pero de todas maneras hoy día lo dijo explícitamente el candidato presidencial, que Piedad Adriasola siempre ha sido primera dama, siempre va a ser primera dama, no importa que alguien finalmente haya eliminado el cargo por estos 4 años, él lo va a reponer, y lo dicen desde su comando también. Justamente fue en las dos caras de la moneda cuando Irina Caramán nos dice: no soy ni primera ni dama, entonces, y dice que no quiere tener ese rol, y ahí comienza el proceso de dejar de estar a la cabeza de las fundaciones. Ok, ahora, ¿qué pasa en el gobierno? Ya que nos quedamos en la moneda, ¿dan por ganador ya a Kast? ¿Cuánta sensación hay de derrota ya? No lo dan directamente como ganador, o al menos no públicamente, o sea, no ¿cierto? públicamente. No lo dicen, no lo verbalizan, pero las actitudes uno también puede inferir. Por ejemplo, Gabriel Boric, el presidente, no ha vuelto a intensificar, bien digo, su discurso en contra de José Antonio Kast. Se alejó ya de esa polémica, a pesar de que en reiteradas ocasiones se le pidió desde el comando al presidente Gabriel Boric que no dijera nada, pero no hizo caso a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera advertencia. Ni a la séptima. Claro, recién. Como la séptima. ¿Cuándo hizo caso? Cuando pasaron a segunda vuelta. Es decir, cuando ya sabían el resultado de Janet Jara, que no fue el esperado, sin duda, estuvo por abajo del 30%, abajo del 28%, que era lo que totalmente, muy cerca de José Antonio Kast. Recién ahí el presidente Gabriel Boric ya no comentó más acerca de lo que él pensaba sobre un candidato en particular, en este caso José Antonio Kast. Y por otro lado, Mónica, también hay declaraciones de algunos ministros, en este caso el ministro de Vivienda, el ministro Carlos Montes, quien desliza la idea de que al parecer ellos piensan que esta batalla ya está perdida. Vamos a escuchar una declaración breve, porque se le estaba preguntando acerca de la acusación constitucional en contra de Diego Pardou, exministro de Energía, y esto fue lo que contestó. Yo le diría que reflexionen muy bien cada paso, porque pueden tener que gobernar muy pronto y van a hacer ver lo que significa no encontrar formas de entenderse entre la diversidad que vive la dirección del país. Bueno, ahí parte de lo que dice entonces que ellos podrían eventualmente gobernar el país. Alguien que piensa que no van a llegar a la moneda, ¿cierto? Quizás no abre tan directamente la puerta a que José Antonio Kast o la oposición llegue hasta la moneda, y finalmente también cerrándole un poco las alternativas a Janet Jara. Janet Jara, que con Carlos Montes no ha tenido la mejor relación, al menos durante el último mes. Por decir algo, ¿cierto? Sí. Mientras... Por la crítica por la toma, crítica por la reconstrucción en Valparaíso, y así suma y sigue. Mientras el ministro Carlos Montes le contestaba a Janet Jara que tenía un vínculo con la megatoma de San Antonio, alguien de su comando, distintas tensiones que ya la hemos dejado pasar, pero lo cierto es que ahí se vio la diferencia que existía dentro del oficialismo y que se han intensificado a raíz de las declaraciones también de la propia candidata Janet Jara. La semana pasada lo mostrábamos, ¿cierto?, cuando decía que no le iba a pedir ni siquiera un consejo al presidente Gabriel Boric, a pesar de que fue él quien superó a José Antonio Kast durante el 2021. Sí, pues, pero es que cuando tiene ese nivel de desaprobación del gobierno y cuando se está planteando desde la candidatura de Kast como un plebiscito entre continuidad y cambio, asociarse nuevamente. De hecho, Cataldo, en 24 horas dijo el ministro Nicolás Cataldo que ni una posibilidad que pase a integrarse al comando. Ya, se acabó por hoy día, pero vamos a poner mucha atención porque comienza, de hecho muy importante, comienza la propaganda electoral
el domingo la temporada de campaña y el miércoles, el 3 de diciembre, el 3 de diciembre la franja presidencial, 10 minutos en horario prime. Y están grabando ya, al menos en el comando Janet Jara, hoy uno veía el movimiento y estaban ingresando algunos artefactos para ya comenzar a grabar la franja. Lo mismo con el candidato Kast, que de hecho ya está desplegado, se encuentra volando a Iquique. Así que vamos a ver también si hace imágenes desde esa región. Y al norte también va a ir después Jara. Jueves y viernes Jara en la región de Antofagasta. El primer gran viaje, ¿cierto? Porque durante el fin de semana estuvo en O'Higgins, cerquita acá de la región metropolitana. Ya pues, muchísimas gracias a las dos. El miércoles seguimos profundizando en cambio de guardia, así que muchas gracias. Bueno, lunes 24 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.